El mate de pasillo es uno de los patrones típicos de ataque que debes conocer. Tal vez ya lo conozcas, pero lo que no sabes son las formas de forzar a nuestro oponente a aceptar ese mate. Y es lo que vamos a ver hoy. En esta posición juegan las blancas y hay como ganar. ¿Cuál es el mate de pasillo primero que todo? Bueno, normalmente es cuando damos jaque con una pieza lineal, torre o dama, y tu oponente no tiene cómo escapar porque su rey está solo allí y está encerrado en esa última fila o primera. Eh, en ese caso no tiene cómo escapar, pero aquí tiene una ruta de escape y entonces es aquí cuando tenemos que empezar a ver qué otras técnicas hay para poder forzar ese jaque mate. Si este peón estuviera atrás, directamente sería jaque mate al dar el jaque con la torre, pero no está ahí, porque tu oponente obviamente, quien no es principiante, va a dar una ruta de escape a su rey. Entonces aquí va la primera técnica que vamos a usar, y es obvia, cubrir la casilla de escape. Necesitamos controlar esa casilla antes de dar el jaque. Y aquí podemos hacerlo con nuestro alfil por este lado o por este otro, por H6, donde incluso nos resulta más útil porque aquí va una parte que muchos no conocen. Si tu oponente hace cualquier movimiento al azar, obviamente es directamente jaque mate con el jaque de la torre. Bien. Pero ojo a esta, cuando tu oponente ve que se queda sin una casilla por donde escapar, abre otra moviendo su peón F. Esto es lo que no, ya aquí alguien queda perdido porque ya no puede dar jaque, se te escapa por F7 y ya no supiste qué hacer, pero vas a ver que sí se puede. Lo que necesitamos es poder entrar con nuestra torre en F8. ¿Mm? Ojalá pudiéramos mover en diagonal, pero no podemos hacerlo, pero sí podemos dar a ese jaque mate. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos apoyamos en nuestro alfil para dar el jaque desde G7 y el rey tiene una elección difícil, moverse a F8 y ojo aquí. Entonces aquí podemos dar un jaque descubierto tomando el peón para tomar después del jaque la torre indefensa. Esa es una opción. Y la otra opción, ir al otro lado, nos permite mover la torre a la columna donde controla la casilla de escape, la columna F, y así entonces movemos torre F7 y aquí sencillamente ya es jaque mate. Torre F8. Ojo a estas técnicas que es que permiten dar mate en unos casos que nadie se imagina. Aquí Alekhine, cuarto campeón mundial, juega con las blancas y la tarea es un poco más compleja. Tenemos las torres alineadas por la columna H para dar un jaque, pero si lo damos el rey se nos escapa por F7. Hay que hacer algo ahí para sellarle el escape, cerrarle esa ruta de escape. ¿Qué hacer? Bueno, Alekhine encuentra algo increíble. Bueno, podrías pensar en un G6 o en un caballo E5, pues de ambas formas controlarías la casilla, pero en cualquiera de los dos casos estás perdiendo material. ¿Cómo lo soluciona él? Bueno, esto es increíble. Como decíamos, formas que parecen mágicas, caballo E5, le cierra F7, podríamos ya dar el jaque, pero cuando lo toman, ¿qué hacemos? Ahora ya nos jugamos G6. Se puede entregar la dama y ahora sería jaque mate. Esa es una forma. Pero si no toman con la dama, sino que toman con el peón, siguen protegiendo G6. No podemos jugar G6. O si lo jugamos, nos toman el peón. Pero aquí viene la otra parte. La diagonal se debilita, damos el jaque con la dama y obligamos a las negras a meter una pieza en esa casilla que era la ruta de escape para permitir finalmente torre H8 jaque mate. Ahora juegan las negras y la situación es ligeramente diferente, pero la idea es la misma. Lo primero que se nos ocurre, torre H1, dar un jaque. Y sería mate si pudiéramos sellarle esa casilla de escape al rey G3. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro peón, obviamente. Pero si lo movemos ahora, entonces sería lo más tonto. Simplemente nos toman allí y nos metemos en problemas. ¿Cómo hacemos para quitarle esa casilla de escape al rey? Bueno, tenemos que desviar a la dama blanca. Y aquí tenemos una forma de hacerlo sacrificando la nuestra. De esta forma la dama se desvía, jugamos H4 y ahora todo está listo para dar ahora sí el jaque mate. Ya no hay nada que defienda al rey blanco, ni siquiera porque mueva su peón, pues en este caso se abre la posibilidad de dar otro jaque mate torre F2. El último ejemplo de esta primera técnica es un poco más complejo, partida entre Short y Varev, dos grandes maestros super fuertes y nos atacan con el caballo a la dama.
Lo que la mayoría haría en esta posición es tomar con la torre el caballo, las negras tomarían lo mismo y no conseguimos nada. Llegamos a un final donde tenemos 2 peones menos y entonces no logramos nada. ¿Cuál es la solución? Es un movimiento que lo soluciona todo. Puedes pensar por un momento, pausa si quieres. Bueno, el movimiento es caballo F5. Movimiento que revela varias amenazas. Una es tomar en G7, pero la otra es tomar con la torre en la última fila. Y aquí las negras ya no tienen nada que hacer, lo que sea que hagan. Por ejemplo, si toma nuestra dama, pues tomamos con la torre y vemos como nuestro caballo le cubre esa casilla de escape al rey. Y así entonces vemos ahora la siguiente técnica, la segunda, que es quitarle los defensores al rey. Aquí, por ejemplo, no tiene casillas de escape, pero tiene suficientes defensores. Hay que eliminar esos defensores para dar el jaque mate. Entonces empezamos por ver que la torre negra cubre la última fila y que el caballo negro podría ir atrás. ¿Cómo deshacernos de estos? Bueno, tenemos un sacrificio que lo resuelve. Sacrificando la dama, eliminamos a la torre, eliminamos al caballo porque lo desviamos y con la torre damos jaque mate. Sencillo. Este ejemplo, esto es de los mejores jugadores del mundo en su época, Reshevsky y Ewe. Y las blancas juegan dama D7, invadiendo la posición negra. Pues no es que estén ganando, pero tienen iniciativa, una posición cómoda, atacan la dama. Y se anticipaba como un intercambio de damas y un ataque sobre el peón B7, las negras estarían en posición difícil. Pero hay un movimiento mejor para las negras al comienzo de la posición aquí. Usar esa torre que no está haciendo nada. Esa torre nos sirve si observamos la columna para jugar torre de 8, observando que el rey blanco está allí encerrado y entonces las blancas o pierden material o esto es jaque mate. Atacamos a la dama y si la dama toma, pues descubre su columna y torre por D1 de jaque mate. Y como todo esto parece tan fácil, ahora te pongo un ejercicio. Observa aquí cómo jugar con las blancas y cómo ganar utilizando estas técnicas que hemos visto. Bueno, ahora la situación se ve muy diferente, pero las negras utilizan el mismo patrón. Primero es que las blancas ven aquí que hay un peón que parece que se puede tomar, está más atacado que defendido, pero las negras juegan un truquero torre E8. Bueno, el jugador de las blancas sigue viendo que tiene más atacantes sobre el peón y se lanza a tomar este peón, pero lo lamenta más tarde. Después de esto se da un intercambio y ahora las negras no siguen intercambiando, pues al final de eso entonces sí terminarían en un final en desventaja, sino que en cambio aprovechan esa última fila que ven descubierta. Y hay que tener en cuenta dos cosas. Para dar ese jaque mate hay que cubrirle la casilla de escape al rey y la última fila, ojo. Para eso se juega alfil de 6 y todo se soluciona. Con esto se abre un ataque descubierto sobre la dama y cuando la dama toma, pues torre por E1, jaque mate gracias a nuestro alfil. Bueno, la posición final de esta segunda técnica es entre Bernstein y capa blanca y juegan las negras. ¿Cómo ganar aquí? Lo primero que tal vez se te ocurra es dar un jaque en la última fila, primera de las blancas. Pero esto no lleva a nada, las blancas se cubren con su dama y después si juegas a la ligera incluso juegas torre de 1 pensando que estás ganando y en cambio te dan jaque mate de la misma manera. Ojo a ese tipo de situaciones. La forma de solucionar esto, la encontró capa blanca, es desviar a la dama blanca y se logra con la dama, sacrificándola, atacando a la torre. Si no se quiere perder material, las blancas van a tener que tomar esta dama, con eso se desvía la dama blanca y se da mate de 1. Y bien, la mayoría de las veces tu oponente tiene piezas que lo defiendan en esa primera fila. Y aquí va entonces la tercera técnica, y es simplemente superar en número a los defensores. Aquí hay 2 defensores, pero tenemos 3 atacantes. Con esto es suficiente para imponer ese jaque mate. Simplemente metemos todas las piezas allí, se intercambia todo, tenemos una pieza de más suficiente para dar ese jaque mate. Bueno, a veces podemos superar en número a nuestro oponente usando una técnica más sofisticada. Ojo a esta técnica que no es fácil de ver. Incluso a jugadores fuertes se les pasa. Por ejemplo, esta es una partida de maestros, tal vez grandes maestros. Y el jugador de las blancas no vio que se podía jugar torre E1. Porque
es difícil ver la conexión que hay entre la dama negra y su torre. Por medio de rayos X, las blancas pueden tomar esa torre, se supone, pero la dama está atrás y con esto es jaque mate. Es una técnica muy bonita. Bueno, sacrifica a la dama, mate. Ahora aquí mucho cuidado a la primera fila de ambos bandos. Bueno, se está amenazando con tomar la torre y dar jaque mate, y entonces las blancas se les ocurre hacer lo siguiente: sacrificar su torre tomando el peón, incitando a las negras a tomar su torre, que si lo hacen, se sale de su última fila y permite que le den jaque mate con la dama. Se incita a esto. Pero lo que las blancas no ven es esa técnica que acabamos de ver, donde podemos hacer una jugada muy sofisticada, que es meter la dama detrás de la torre, aprovechando que por rayos X se protege y se puede dar este jaque mate. Increíble. Bueno, en el medio juego, el tablero está repleto de piezas por todos lados y parece complicado, a pesar de que veas de que tu oponente tiene la primera fila muy débil. Sin embargo, si buscamos la manera, ahí se encuentra cómo hacerlo. Y eso aquí, por ejemplo, es que queremos meter nuestra torre. Bueno, este es el cuarto método, que es limpiar el camino simplemente para dar ese jaque mate. La columna C está cerrada, queremos meter nuestra torre allí, sacrificamos la dama y vamos a jugar torre C8, pero ojo aquí que el rey podría escapar tomando nuestro peón. Entonces hay un movimiento que acompaña esto. Ese movimiento, que lo debemos haber visto desde antes, es que nuestra torre protege ese peón y si damos un jaque con el caballo, lo tenemos todo dispuesto. Ahora sí, torre C8 es jaque y ya no pueden hacer nada, no pueden tomar nuestro peón, está protegido por nuestra torre. Bueno, obviamente aquí pueden simplemente meter su torre, pero eso no hace absolutamente nada. Podemos ganar con la torre o incluso de esta forma más graciosa podemos coronar incluso con una torre aquí. Bueno, ahora hay una falsa creencia de que este mate solo se puede lograr si tu oponente ha enrocado y luego ha sacado su torre de la primera fila. Sin embargo, hay muchas formas como se puede lograr. Aquí vemos que el rey está vulnerable, no tiene suficientes defensores y entonces se intercambia esta pieza menor para abrir la columna. Y luego de esto, ojo, no jugamos dama de 1, sino que tenemos una intermedia que es para que el rey se mueva a un lado. Dama de 2, el rey se mueve y ahora sí, la columna está libre. El rey está obstaculizado por todos sus peones, incluso por su caballo que debería protegerlo. Dama de 1 es mate después del intercambio. Este caballo simplemente no sirve para nada. Bueno, esta otra partida es maravillosa. Es un ejemplo de la vida real, Wolf versus Spielman. Y juegan las blancas y nada nos dice que el rey negro va a morir por este mismo jaque mate. Sin embargo, las blancas encuentran unos movimientos espectaculares que lo resuelven todo. Puedes tratar de resolverlo, volver en un momento, pausar, como quieras. Y las blancas van a dar jaque mate al rey. Bueno, ¿cómo se hace? Primero H3 desviando a la dama negra. Necesitamos quitarla de esa casilla. E irónicamente vemos que esta dama no tiene a dónde ir, pero toma el peón. Y entonces sacrificamos un peón que nos hace más vulnerables. ¿Por qué hemos hecho esto? La respuesta es la da el siguiente movimiento. Tomamos con la dama en F3. Otro sacrificio. Un sacrificio muy importante que amenaza a la torre negra, que si no toma, entonces tomamos, por ejemplo, la torre misma o el caballo, por ejemplo, y nos salimos con la nuestra, pero cuando nos toman la dama, resulta que se ha debilitado la última fila. El alfil la protege y entonces aquí tenemos otro sacrificio más, que es en C8 para desviar al alfil de la protección de la casilla E8 y cuando toma, entramos finalmente con la torre y es el jaque mate. Y aprovechamos ese otro método primero que hemos visto, el de quitarle la casilla al rey con nuestro francotirador desde B1. Y después de ver todo esto seguramente quieres ir ya al tablero a replicarlo. Bueno, un detalle antes, por favor, aprende antes a poner tus piezas en las mejores casillas para que estas combinaciones se puedan dar. Para eso estudia la clase maestra.